9:32 de la mañana y puntualmente está Gustavo Dovis acá con nosotros y vamos a entrar a hablar de esto. Es verdad lo que dice el separador, la ley parece que fuera algo que le pasa a otros y en realidad nos atraviesa a todos, pero ya lo vamos a hablar. Gustavo Dovis, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Buen día para todos tus oyentes. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, más que compartido el gusto. Bueno, en esta práctica que ya viene siendo habitual de nuestro presidente Javier Milei, él tiene de hecho lo ha hecho público, lo ha expresado explícito, quería decir, lo ha hecho Sí. explícito, esto de elegir hacer las cosas más complicadas o que le puede traer costos políticos en momentos en que estamos distraídos, incluso generar distracción para poder mandársela, digamos. Bueno, el tema es que ahora, justo cuando todos estábamos con la selección ahí en nuestras pantallas, el gobierno publica el decreto que flexibiliza la elección de jueces de la Corte Suprema. Y atrás de esta flexibilización hay un montón de cosas, ¿no, Gustavo? Sí, sí, tal cual. En realidad aprovecharon la volada que está el Mundial, por decirlo de alguna manera, como lo hizo Adorni también, sino que a Adorni no le salió del todo bien. Pero Claro. bueno, y saca un decreto el Poder Ejecutivo, donde, entre comillas, flexibiliza la posibilidad de la elección de los jueces. Para hacer un poquito de historia nada más, para que tengamos presentes, vienen a modificar unos decretos del 2003, que los había puesto Néstor Kirchner en su momento, porque veníamos de una corte absolutamente corrupta del menemismo. Para que se tenga idea, por ejemplo, uno de esos personajes era Nazareno, que había estado en el estudio con Menem. Eran compañeros del estudio, eran socios del Claro. estudio. Imagínate, el socio del estudio, uno presidente, el otro miembro de De la la Corte Corte Suprema Suprema. la tenés reatada ahí. Claro, estaba Bogiano, el padre de este otro economista que anda y hablando, que se hace el liberal también. Bueno, era una corte muy corrupta y que en un momento dado intentó darle como un golpe estaba por decir un golpe de mercado, pero iba más allá, al presidente Kirchner cuando recién asumía, y lo amenazó con dolarizar las deudas que tenía la Argentina en ese momento con los ahorristas. Esa dolarización significaba una explosión en la economía que recién arrancaba del gobierno de Néstor Kirchner. Y entonces hizo una conferencia de prensa, Kirchner, me acuerdo, en ese tiempo, en el cual denunció esto y renunciaron todos los jueces. Hubo que cambiar la corte en su mayoría por gente más sana intelectualmente, moralmente, porque la corte que venía del menemismo estaba acostumbrada a hacer estas cosas. Entonces, y a partir de ahí se realizaron sendos decretos para la elección de los supremos, nada más ni nada menos que los miembros de la corte. Bueno, ¿qué dice el gobierno ahora? Que esos decretos no hacen más que ralentizar la cuestión de la elección de los jueces, que lo hacen todo como muy complicado, ellos lo van a hacer más transparente, dicen, con esta cuestión de ahorrar pasos previos, creen que van a transparentar cuando en realidad no va a ser así. ¿Por qué? Porque el núcleo de esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que la instancia de la selección de los miembros de la Corte, que ojo, acá hay que aclarar que no es solamente para los miembros de la Corte, también hay otros funcionarios de suma importancia como el procurador. La selección se realiza en 2 pasos, que no es tan complicado como lo pinta el gobierno. No es que hace 2 años que estamos, 3, 4, yo ni sé cuántos años hace que estamos con esta Corte. Imagínate, hay un periodo de 15 días donde interviene la población, las organizaciones, las instituciones, donde podrían, ahora ya no van a poder, donde podrían interferir para decir, no, mira, a mí me parece que este juez, nosotros tuvimos esta experiencia o conocemos que académicamente piensa de esta manera o que está ligado de determinada manera a determinado sector de poder. Bueno, ese tipo de impugnaciones ya no se van a poder hacer
esa primera parte. Y el gobierno dice, che, saquemos esto, porque esto la verdad que lo hace todo más lento, la designación. Hay una ventana de 15 días, en realidad, ahí en esa... Pero aparte, es como sacar las audiencias públicas. Es eso, claro. Claro. Sí. De temas así como críticos. El aumento como, de las tarifas, del gas, o alguna cuestión. las decisiones que pueden tener un impacto ambiental. Exacto. Que tenés la obligación Todas de esas convocar. cosas molestan. Claro. Molestan el poder, es decir, no te dejan actuar, no le dan participación a la ciudadanía. Que hay que decir que aun cuando la participación ciudadana esté garantizada, se las ingenian para que no se pueda del todo o para... Sí, y está garantizada media, Susi, porque si vos pensás que esa participación ciudadana supuestamente va a estar garantizada en el Senado, acá hay que distinguir dos cuestiones. Primero, hay un paso previo al envío de los pliegos al Senado, que es ahí donde se impugna. Ahora que se corrió ese límite y ya no se va a impugnar ahí, se va a impugnar en el Senado. Claro, bueno, vamos a explicar. Cuando hay que designar jueces de la Corte Suprema, la legislación establecía que hay 15, se publican los pliegos, en ¿no? varios lados. Con los optantes, por decir de alguna manera, y ahí había 15 días de ventana para que la ciudadanía, ya sea de manera particular o en organizaciones o lo que sea, pudieran revisar esas designaciones y en todo caso objetar, por supuesto, con fundamentos, algún tipo de postulación. Después eso, de acuerdo a lo que pasaba, se iba al Senado, donde se hace la selección. Sí, exacto. Bueno, eso no va a estar más. Va a estar el segundo paso, que es, se presentan los pliegos directamente en el Senado. Claro. Entonces, toda esa parte previa, donde se podían presentar los colegios de abogados, distintas organizaciones que están ligadas al derecho, instituciones públicas y particulares también, eso no va a estar más. Se dice, bueno, no, porque en realidad en el Senado va a estar el filtro. Todos sabemos cómo se termina manejando algunas cuestiones en el Senado y no ofrece tantas garantías. No, pero aparte, todo hay que mirarlo en contexto. Sí. Y estamos atravesando una situación de crisis de representación en nuestro país, y no porque se nos ocurra o porque seamos unos caprichosos, sino porque realmente en muchas decisiones en el Congreso, ya lo hemos visto en estos años, no nos han representado las decisiones que se han tomado. Si no, no estaríamos luchando para que se aplique leyes que después de un montón de pelearla desde afuera se lograron, y no tendríamos el decreto, el DNU, ¿cómo es? Ya se me olvidó el nombre, el 70, no sé cuánto. Bueno, el que nos está complicando la vida y ahí sigue. Pero bueno. Y aparte el tema es tal cual vos lo decís, porque hay una oposición en el Congreso que fue votada, pero no responde al voto de aquel que lo puso para ser oposición en algún punto. Entonces, tampoco es que te da una garantía absoluta. Por eso, ni absoluta ni primera, claro. ni mínima, entonces digamos. Vos decís, no, porque te dicen, no, porque en realidad está la oposición que va a controlar. ¿Qué va a controlar la oposición si en realidad hay diputados que se han dado vuelta? Bueno, está bien que en este caso son senadores, pero para el caso es lo mismo, se dan vuelta del día a la noche. A la mañana opinan una cosa, en el almuerzo opinan otra y en la cena se terminan yendo a dormir diciendo otra cosa distinta. Entonces, hay esto que decís vos, una cuestión de una escasez de representatividad bastante importante. Pero bueno, mira, lo único positivo de todo esto... Sí, a ver. Lo único positivo... Que haya algo positivo. Es que no hay, pero bueno, busquemos ahí. Sí. Lo único que podríamos decir que es positivo es que se sacan las caretas. No, pero es que justo... Perdón, estaba pensando en algo que caracteriza a este periodo que estamos viviendo, es que se han puesto en evidencia todas las dinámicas espurias, tramposas, se han puesto todas, pero el tema es que no se han puesto en evidencia para que se combatan,
se han puesto en evidencia para que las terminemos naturalizando. Validándolas, claro, exacto. Claro, exacto. el ejemplo más claro fue toda la explicación de Adorni sobre los $200.000 y demás. No hace falta que redunde en eso, pero hemos llegado a tal punto de naturalizar. Yo, mira, no tienen nada que ver, pero me acuerdo cuando en su momento llegué a España y vi que se minimizaba el consumo de marihuana. Y yo dije, hoy, qué complicado. Y acá me van a saltar un montón los que están a favor de la legalización de los consumos. Pero, sinceramente, mientras sigue siendo, es mi postura, mientras sigue siendo algo que está mal o se reconoce que puede causar perjuicio, aunque la gente lo siga haciendo. Sí, la naturalización de las cosas que están mal. Bueno, por eso te digo, lo único positivo es que se han sacado las caretas y acá no hay republicanos, ni hay institucionalistas, no les importa nada de eso. Claro. Y nunca les importó. Nunca les importó. Ese es lo importante. Eso es lo triste. Porque en otros momentos históricos, a distintos gobiernos lo corrían con eso, con la falta de institucionalidad, la falta de republicanismo, la falta de transparencia. Bueno, cuando llegan al gobierno, por supuesto, se le cae el velo y nada de eso les importa en realidad. Pero bueno, está bueno para que uno haga memoria, más allá que la historia nos repite que siempre pasa lo mismo, pero después que no vengan de manera cínica a plantear este tipo de cuestiones. También hay que tener en cuenta, y ya con respecto a este decreto que sacan, que está claro que no les importa lo que piensa el pueblo, está claro que quieren manejar la justicia, o sea, tampoco seamos tan tontos de pensar que esto es un capricho del presidente, del loco de la motosierra, porque en realidad hay unos intereses tremendos atrás de todo esto, tremendos, porque quien maneje el Poder Judicial, un Poder Judicial sometido al Poder Ejecutivo, chao, es decir, de democracia va quedando bastante poco. Entonces, después la otra cuestión que también es importante, porque así y sí a la institucionalidad, a la representatividad que nos pide la Constitución Nacional, era el hecho de, era meramente te diría casi un consejo que le daba el decreto de Néstor Kirchner a la selección de los jueces, diciendo que había que tener en cuenta las cuestiones de género y que había que tener en cuenta también la territorialidad, porque si no, es como que la zona núcleo de Argentina termina manejando todo. No tenemos un juez de, no sé, de Corrientes, por ejemplo, un Supremo de Corrientes, no tenemos un Supremo de La Rioja, de Jujuy, del sur. Siempre son las zonas núcleos las que imponen sus representantes. Hoy en día hay dos que son uno me parece que es porteño y los otros dos son de Santa Fe. Pero bueno, eso también tenía que ver con el país federal que queremos construir. Imagínate vos si teníamos en cuenta todo eso. La verdad que teníamos una institucionalidad muy alta en un determinado tiempo. Argentina era casi un ejemplo, te diría, con respecto a esto. Y asimismo se nos corría con respecto a que no éramos institucionalistas, que no éramos democráticos. Había periodistas que antes querían preguntar y ahora no quieren preguntar sino justificar. Bueno, todo ese tipo de cuestiones pasó y no hace mucho. Y hoy vivimos una realidad que la verdad que poco importa todo eso. No, sí, y la verdad es que están rompiendo todo lo que implica el equilibrio de poder. Los controles. Claro, también. El equilibrio. O sea, para auditar a personas con discapacidad, a las que les complicaron la vida terriblemente a lo largo y ancho de toda la Argentina, para eso sí que era necesario tener una ventana que fue más allá de 15 días, no importó la burocracia, o sea, cuando la complicación es para el ciudadano, sobre todo un ciudadano en situación de vulneración, como una persona con discapacidad, como un jubilado,
ahí no importa que seamos burocráticos, ahí Sí, no sí, sí, importa, sí, sí, sí. ¿entendés? Ahí la burocracia, el control tiene que ver con la transparencia. Resulta que acá, cuando estamos hablando de garantizarnos entre todos y para todos, realmente un equilibrio en el ejercicio del poder, ahí el control y Necesitamos que sea más dinámico, dicen claro, ellos. sí. Y entonces dinámico y transparente. Claro, y se No sé van de qué sorteando manera. los controles. Si hay algo que debería ser controlado, auditado de una manera, pero feroz, te diría, Álvarez, los supremos de la Corte Suprema. Porque son los últimos, son el La última refugio, palabra. claro, el refugio exacto, institucional que tiene la nación. Entonces, hay que auditarlos, sí, tienen que ser personas intachables, tienen que ser personas que tengan una honestidad intelectual muy férrea, y tienen que ser también idóneos, porque, por ejemplo, hace mucho, y esto yo lo digo desde mi lado de que ejerzo mucho el derecho penal, que no hay un abogado penalista entre los supremos. No hay un abogado penalista como lo fue Zaffaroni en su momento, que después lo denostaron a Zaffaroni, y Zaffaroni es reconocido en todo el mundo, un genio del derecho penal, que es garantista, por supuesto, pero te guste, no te guste la escuela, pero el tipo conocía sobre derecho penal. Entonces, hoy en día los supremos no hay ninguno, salvo la gente que está abajo de ellos, que trabajará en eso, pero la última palabra la tienen ellos y no tienen una formación en derecho penal, que eso también es lo que establecía el antiguo decreto, que decía que, bueno, más allá de la cuestión de género, más allá de la cuestión de regionalización, de elegir supremos por regiones, también de acuerdo por las materias. Pero no hay especialistas en eso y hace mucho que no hay, desde que se fue Zaffaroni. ¿Qué es más? Mira, Fait llegó como a los 90 y pico años en la corte y era una adalid de la institucionalidad por parte, salía cantidad de gente de la oposición en ese momento a respaldarlo a Fait. Y en realidad Fait ya no estaba en condiciones de estar en la Corte Suprema por una cuestión biológica, básicamente. Pero bueno, parecía que Fait era la Dalí de la democracia y las instituciones. Y Zaffaroni, por ejemplo, y tenía 90 y pico años, no me acuerdo cuánto tenía, pero más Sí, de eran un montón. 90, Hubo un sí, sí. momento en que Sí, había. sí, Sí, sí. No podía caminar, ya lo llevaban, lo sí. traían. Bueno. Eh, y se establece que el límite son 75 años. Bueno, Zaffaroni cuando cumplió los 75 años, inmediatamente dejó su lugar en la corte haciendo caso a la ley. ¿Qué es lo que corresponde? Parece raro, pero es lo que Es lo que corresponde. corresponde. Después, inclusive la última mujer, que fue Hayton Nolasco, se excedió, hizo un acuerdo con el tema del gobierno de Macri, bueno, hubo unos fallos que beneficiaban al gobierno y ella pudo continuar hasta que no estuvo más en la corte. Pero bueno, todo ese tipo de por ahí de rosca que se hace, incluyendo a la Corte Suprema, la verdad que es lo peor que le puede pasar al país. Y que te hablan generalmente de la seguridad jurídica para que vengan los inversores. Bueno, si vos no Sí, tenés una corte que te da seguridad jurídica, la verdad que no sé qué inversores pueden venir, ¿viste? claro, no, la seguridad jurídica sirve para sacar la penalización al empleador que no te quiera hacer los aportes. Sí, Para, entre mil cosas, sí, no, sí. no, pero es que yo te lo digo Sí. porque he atravesado un montón de reuniones donde Ujú. las personas, funcionarios, integrantes de instituciones públicas y demás, que defienden la necesidad de la seguridad jurídica, cuando vos preguntas qué hay que hacer, te hablan de eso, que bueno, finalmente se logró Claro, con la ley base. Yo dije el sí. decreto, no sé cuántos, Sí, sí, pero sí, eso sí, sí, estaba la hablando ley de la ley bases. bases. Entonces, yo lo que te diría a vos que estás escuchando, querés estar del lado de los que no respetan la ley, incluso desde el poder ejecutivo, y querés estar del lado del que normaliza lo que está mal hecho, lo que
destroza. Y la verdad me sonaba muy fuerte, pero es así. No, pero es así. Como sociedad, es tu decisión, es tu posibilidad y demás, pero que no te vendan un verso. Sí, hay gente que está dispuesta a comprar el verso, que está dispuesta a naturalizar esto, también hay que entenderlo eso, pero más allá de los odios que andan dando vuelta, esa bronca que tiene parte de la sociedad, generada por supuesto y creada, yo digo, a veces a uno se le baja la guardia, porque dice, bueno, ya está, ¿hasta cuándo vamos a pelear? Pero bueno, sí, hay que pelear siempre y sobre todo por las cuestiones justas. Pero también, imagínate vos hacer el paralelismo con un país normal. Necesitamos ser un país normal. No es tan difícil. Es ser un país normal. Obviamente que para eso tenemos que tener un poder ejecutivo normal, que no lo tenemos. Yo la otra vez veía en un canal de Europa el trato que tenían los presidentes y parece que fuese meramente formal, una cuestión de formas, y no, también es una cuestión de fondo, que termina afectando lo que hace el dirigente al dirigido. Entonces yo decía, qué bueno que sería tener un presidente normal, del signo político que vos quieras, ¿me entendés? Pero normal, que las formas sean normales, que el fondo sea normal, que la institucionalidad del país, y eso inclusive repercutiría en la salud de la población, en la salud mental, te digo, porque hay gente que vive atormentada de ese discurso violento, de un discurso violento. Bueno, la cuestión que necesitamos normalidad. Con este decreto que sacaron ahora, no vamos a tener normalidad. Vamos a tener una corte elegida, que ya venía, ya la corte que tenemos está elegida por el gobierno de Macri, fue elegida los dos Sí, por jueces, decreto. Exacto, fue por decreto, después se dio vuelta porque era un escándalo. Inclusive ahora García Mancilla había asumido y también fue un escándalo, pero porque no respetan las formas. Bueno, como vieron que era bastante difícil, ahora van a probar con esto. Yo espero que no prospere, espero que los jueces sean idóneos. La verdad que lo espero, lo anhelo, creo que lo necesitamos, creo que nos hace falta, creo que necesitamos un poco de paz desde lo institucional y bueno, y la verdad que con más controles sobre este tipo de, no tantos controles sobre el tema de discapacidad, que hay que controlar por supuesto, pero que si vamos a ser tan estrictos, con esto hay que ser estricto, con esto hay que ser estricto porque nos termina manejando la vida a todos y y creo que la verdad que lo que han hecho ayer no es un salto de calidad, sino que es claramente un retroceso y es aparte una herramienta para que el Poder Ejecutivo pueda tener su poder judicial subyugado a sus intereses. Bueno, quiero aclarar que no estoy en contra de las auditorías, ni mucho menos, sí en ciertos casos cargadas de humanidad, como corresponde a la población que uno tiene que auditar. Pero si entonces es necesario auditar esa población, es importante, pero mucho más importante, como estás diciendo, Gustavo, tener un control sobre el órgano que nos controla, que tiene la última palabra. Y realmente es una locura esto que está pasando, pero bueno, está pasando. Lo cierto es que ahora este decreto tiene alguna posibilidad de... Sí, yo creo que lo van a atacar de diferentes ámbitos. Va a haber presentaciones judiciales, va a haber... porque es atacable aparte. Claro. Es atacable. Así que, pero bueno, esto es, viste cómo es la lógica. Perdón, ¿cuál sería el carril? Presentaciones judiciales. Que probablemente puedan terminar en la corte, inclusive. Claro. Parece un chiste, pero bueno. Pero es así. Inclusive, pero bueno, va a haber presentaciones judiciales atacando el decreto. Seguramente, pasa que el decreto para mí,
adolece de varias cuestiones constitucionales, como la cuestión federal, la cuestión de control, del contralor, bueno, así que creo que va a ser atacado. Bueno, veremos cómo sigue. Lo que sí nos interesa, y por eso te agradecemos un montón, es aclarar qué es lo que estaba pasando mientras mirábamos el partido de la selección. No lo dejan disfrutar el No nos mundial dejan, tranquilo. sí. No, la podemos disfrutar, mira, la redisfrutamos y la seguiremos disfrutando, muy a pesar de los que nos quieren tristes, pero también abriendo los ojos, que Ahí también está hay, la alerta. viste, hay posibilidad. Disfrutamos la alegría, pero hoy podemos hablar de esto y poner claro sobre oscuro sobre lo que está pasando. Gustavo Dobis, abogado penalista, sobre todo penalista, pero esa es tu especialidad, pero atender Sí, un la montón. mía específicamente, sí, más allá que ahora estamos haciendo de todo en el estudio y yo voy aprendiendo de mis colegas del estudio también en otras ramas, así que contento con eso porque se ha abierto un panorama muy interesante, pero bueno, sí, yo me gusta el derecho penal, es verdad. Estudio Dobis y Asociados, ese es el espacio y lo encontrás en Instagram así, ¿no? Estudio Sí, Dobis y Asociados, sí. ahí lo encontrás fácilmente. Muchísimas gracias y el miércoles que viene, por supuesto, acá te esperamos. Bueno, gracias a ustedes y un gusto como siempre.